Lowpod, tu red de podcasting, presenta Hora de Talentos, donde descubrimos jóvenes promesas. Lowpod, ¿nos oyes? Muy buenas, bienvenidos un día más a Hora de Talentos y bienvenidos a una nueva temporada. ¡Arrancamos! Los habituales de Hora de Talentos os habréis dado cuenta que una temporada más hay un presentador más. Mi nombre es Cristian y seré el nuevo presentador en esta tercera temporada. Pero lo que no va a cambiar es que seguiremos presentando las jóvenes promesas de toda Europa, aquellas promesas que nos hacen ilusionarnos como si fuese un día de Reyes. En esta ocasión también queremos centrarnos en otras ligas europeas donde el talento sigue estando. Y por eso hoy está con nosotros Luis Molinero, periodista deportivo y uno de los grandes conocedores del fútbol ruso. ¿Cómo estás, Luis? Hola Cristian, encantado, pues muy bien y en primer lugar, por supuesto, muchísima suerte en esta nueva temporada y que vaya muy bien en ese rol de presentador y por supuesto gracias también por la presentación y bueno, pues sí, periodista deportivo, ya desde hace unos añitos siguiendo el fútbol ruso, pero bueno, siempre con mucha pasión, con muchas ganas y pues de nuevo encantado por estar aquí e incorporarte a una serie de talentos del fútbol ruso. Tengo que decirte que me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. Soy fan del fútbol ruso y eres uno de las fuentes principales que suelo consultar el día a día, entonces es un placer tenerte por aquí. Pero, perdona Luis, antes de comenzar a tratar esta lista de los 5 nombres, ¿por qué no nos presentas brevemente qué es la Liga Rusa? Bueno, pues la Liga Rusa se llama Premier League Rusa. Bueno, en las últimas temporadas le han cambiado el nombre, lo han puesto como Tinkoff, que es el nombre de un banco, pero en general todo el mundo le llamamos la Premier Rusa, así que bueno, pues con esa nominación nos quedamos. Y es un campeonato que tiene 16 equipos, de los cuales normalmente, porque en Rusia también tiene su propio espectáculo, digamos, normalmente los 2 últimos clasificados bajan a la segunda división, a lo que es la FNL. Y luego los 2 antepenúltimos, digamos el 13 y el 14, tienen que jugar unos playoffs contra el tercero y el cuarto de la segunda división para ver quién se mantiene en la categoría, algo así como también sucede por ejemplo en ligas como Alemania. Y luego pues con el último cambio de asignaciones de la UEFA, bueno pues las 3 primeras plazas quedaban para los equipos de Champions, ahora ya como nació lo de la Conference y demás, pues solo hay 2 cupos ahora para la Champions, pero bueno, es un campeonato con 30 jornadas, hay que decirlo, tiene 30 jornadas y además con un hándicap que para algunos también puede ser negativo, que es que la liga normalmente empieza a mediados de julio y para mediados de diciembre, por el tema del invierno por supuesto, y hacen una pretemporada. Normalmente suelen ir a España, suelen ir también a países como Turquía, como Grecia, como Chipre, buscando el buen tiempo, por supuesto. Y la actividad del, digamos, el segundo tramo de campeonato ruso, pues se reanuda normalmente a finales del mes de febrero y la liga suele acabar a mediados, finales de mayo, o sea que no es un campeonato como tal con el calendario que tenemos en Europa, que es todo continuo, sino que en el fútbol ruso, quieras o no, pues a mediados de diciembre y durante esos 2 meses más o menos, pues hay un parón de forma obligada, que eso luego, por supuesto que afecta cuando los equipos tienen que jugar sobre todo competiciones europeas, ¿no? Volver a competiciones de la UEFA Champions League, de la Europa League, también le pasa al fútbol ucraniano, entonces, bueno, pues con ello vivimos y los meses de diciembre y enero pues también los usamos para seguir otros campeonatos porque yo, por ejemplo, pues estoy en España. Además, Luis, la Liga Rusa tiene una particularidad que podemos decir que solamente se dan en la Liga Italiana o la Premier League, en el que todas las jornadas hay partidazos. Estamos hablando de una liga que hay muchos clubes de grandes dimensiones, estamos hablando de los equipos moscovitas, Spartak, Lokomotiv, claro. Dinamo, luego los equipos, obviamente el dominador del último lustro como es el Zenit de San Petersburgo, y ya luego si nos vamos a otras regiones estamos hablando del Krasnodar, ahora el Sochi, que está partiendo con mucha fuerza. Es una liga que siempre hay partidazos. Es una liga pequeña porque normalmente pues, son 8 partidos los que hay en cada jornada, muchísimos equipos que son de Moscú, por supuesto. Luego también hablabas del Krasnodar y del Sochi, que son un derbi entre ellos dos, porque son 2 equipos del sur. Pero sí, en general los Spartak, CSKA, Lokomotiv,
Entonces, bueno, Dinamo, por supuesto, pues es Moscú, ¿no? El equipo que puebla o que poblaba, ¿no? Ese gran interés del fútbol ruso, pero no podemos olvidarnos de la parte norte de San Petersburgo, una ciudad que está muy cerquita de Finlandia y que es la que se está haciendo con la liga en las últimas 3 temporadas y podríamos decir, yo creo, que el Zenit de San Petersburgo es el equipo más importante quizás de la última década. Es verdad que ha tenido un bache cuando estuvo Mancini como entrenador, luego también con Spalletti, con Villas-Boas, pero lleva 3 ligas seguidas el conjunto que quizás es el más rico ahora mismo del fútbol ruso y que no olvidemos que su estadio, el Gazprom Arena, va a ser la sede de la final de la Champions League, o sea que un país, un equipo con muchísimo potencial, el Zenit de San Petersburgo, y ya lo estamos viendo con las adquisiciones que está haciendo últimamente, las de Malcolm, las de Claudinho, y luego pues ventas como las de Leandro Paredes para al final pues acabar fichando a Barrios, al renovado Barrios hasta 2026, a Rakitsky, a Sardar Azmoun y demás, o sea, un potencial que seguramente no tengan otros conjuntos en el fútbol ruso. Es curioso porque tiene un gran poder económico, pero por ejemplo, antes de entrar en esta lista de 5 nombres, decir que no hay ningún nombre del Zenit de San Petersburgo en ella. No, porque lo que sucede es que en el Zenit lo importante es la experiencia, ¿no? Tener jugadores que ya están hechos para el campeonato, tener jugadores que ya tienen muchísimo rodaje en el campeonato y no suelen poner muchos talentos. Poco a poco sí los va sacando Semak, pero sobre todo desde el banquillo, en las segundas partes, porque Semak lo que hace es apostar sobre todo por estos jugadores que ya conocemos todos, Artyom Zyuba, Kuzyaev, Azdoev, Karabaev, Rakitsky. Incluso el portero es veterano, han fichado a Kritsiuk, pero tenían al hermanísimo de Alexander Kerzhakov, que ahora es suplente desde que llegó Kritsiuk, pero es un equipo muy veterano que apuesta por ello, apuesta por la experiencia, porque sobre todo sabe que el fútbol ruso lo más importante es sobre todo esa experiencia, esa solidez, la que te permite pues ganar partidos en campos donde a lo mejor tus rivales directos no lo consiguen hacer, y Zenit con jugadores con tantísima experiencia pues sí son capaces de dar la talla. Pues arrancamos una lista sin nombres del Zenit y el primer nombre es Arsen Zakarian, un joven de 18 años que debutó a mediados de la temporada pasada y que está siendo ya brutal en el combinado del Dinamo de Moscú de Sandro Schwarz. Y estamos hablando de un jugador que ya muchos consideran el gran talento de Rusia. Sí, yo creo que ahora mismo Arsen Zakarian es el principal talento del fútbol ruso en cuanto al futuro. Es un chico que tú bien dices, 18 añitos tan solo, ya es el mejor jugador de la pasada temporada. Lo empezábamos a conocer prácticamente a principios de este año 2021, cuando volvió la Liga Rusa después de ese primer parón invernal, y a partir de ahí Sandro Schwarz le ha dado muchísimos galones y Zakarian pues lo ha ido demostrando, ¿no? Todavía tenía 17 años, pero era un jugador que iba pues siendo MVP, ¿no? En cada jornada, que daba muchas asistencias, que daba goles, con lo cual se ha convertido en un líder muy muy pronto, cuando todavía tenía 17 años. Por supuesto, en la sub-21 se fijaron en él, pero bueno, debutó justo cuando empezó la Eurocopa en abril, mayo. Ahí fue cuando tuvo su primera llamada con la selección sub-21, debutó en esa competición, marcó, de hecho es el jugador más joven que ha marcado en la Eurocopa, en fase de grupos de esta Eurocopa sub-21, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que a día de hoy ya es la estrella del equipo de Dinamo. Arsen Zakarian, además, bueno, pues podía haber ido a la Eurocopa absoluta con los mayores, digamos, en este caso, pero sufrió de anginas, ya lo había convocado Cherchesov, y por ese dolor, digamos, en la garganta, pues no pudo ir a la competición cuando ya había cumplido los 18 años, los cumple a finales de mayo. Y estamos hablando de un Arsen Zakarian, normalmente es un media punta, pero por ese 4-3-3 con el que juega Sandro Schwarz en Dinamo suele acabar acostado en una banda derecha empezó, luego lo han pasado a la izquierda porque se lesionó Daniil Savoy, otro de esos chicos con mucho talento en la selección sub-21, pero bueno, es un Zakarian que ahora mismo pues se ha convertido en la gran estrella, además un chico que, bueno, pues decidió optar por la nacionalidad rusa pese a que sus padres son armenios, y desde entonces pues debutó con la selección rusa cuando llegó Karpin a la selección, y desde ahí pues ha sido un jugador fijo con tan solo 18 años, o sea que hay que tenerlo muy en cuenta. Un Zakarian que empezábamos a conocer principalmente porque ya periódicos y medios de comunicación tan importantes como el Guardian ya hablaban de él en esa
lista que suelen hacer año a año de los grandes talentos, de los 50, 60 grandes talentos a los que hay que tener en cuenta, pues el Guardian ya había avisado de este Arsène Saharian, que decimos pues que lleva prácticamente una temporada y media y ya se ha convertido en la estrella de Dinamo e incluso uno de los grandísimos talentos del fútbol ruso. Continuamos esta lista con otro nombre que también tiene ascendencia fuera de Rusia, en este caso de Azerbaiyán, y es Yamid Agalarov. Este segundo jugador de nuestra lista está siendo la sorpresa absoluta del campeonato ruso porque nadie se esperaba que el delantero de Ufa ahora mismo fuese a ser el máximo goleador del campeonato. ¿Qué nos puedes contar sobre este goleador? Pues yo a Galarov lo empecé a conocer porque es un chico que sale de ese Anji que estaba, bueno, en la quiebra, que estaba pues llamado a bajar y a desaparecer. Por suerte Recordemos, no equipo de desapareció. Samuel Eto'o. Sí, el Anji, el mitiquísimo Anji Makhachkala que tuvo estrellas y que, bueno, pues duró poco tiempo, pero fue uno de los equipos que también se dio a conocer en el fútbol ruso y en el europeo, con estrellas como Eto'o, Roberto Carlos, y luego muchísimos nombres del fútbol ruso, caso de Yuri Zhirkov, de Smolov, de Kakorin, o sea que juntar todo ese talento es una bendición. Pero bueno, hablamos de un Agalarov que, bueno, pues no sé si fue en la temporada 2018-2019, en la cual se empieza a dar a conocer, jovencísimo, todavía tenía 18 años. Y el equipo de Anji pues ya estaba llamado a descender, tenía una plantilla muy escasa a la cual era muy difícil pagarle. En ese equipo estaba el portero titular del Rubin Kazan, de Dupin, por ejemplo, lo vemos que suele ir a la convocatoria con la selección rusa. Y este Agalarov pues es un delantero que no salía en las quinielas de nadie, no salía en la lista de los grandes talentos del fútbol ruso. En Anji tuvo muy poquitos minutos, es verdad que ya iba jugando con las selecciones inferiores y marcando muy buenos registros a nivel goleador, con la selección de la sub-19 normalmente, y bueno, pues se pertenecía al Anji Makhachkala, pero no era un delantero titular, no tenía muchos minutos. Cuando el Anji desciende, él ficha por el Ufa, en el Ufa tampoco es que tuviera todavía muchos minutos, el Ufa... Sí, muy pocos. Además, el Ufa es un equipo que normalmente pues tiene que sufrir y tiene que mantenerse en la categoría, ¿no? Entonces... También es muy difícil que un jugador tan joven pues acabe siendo pues uno de esos jugadores los que tanta fe pudieran tener en el UFA, pero esta temporada con bueno, con el nuevo entrenador que llegó del Vélez de la segunda división, ahora no recuerdo el nombre del técnico del UFA. Pero bueno, pues a partir de ahí empezó a apostar por él y es el jugador con más goles. Lleva 9 goles en lo que llevamos de campeonato. Viene de marcar en Krasnodar, aunque sea lesionado, hay que decirlo. Pero es el jugador, el máximo goleador de lo que llevamos en esta liga rusa. Incluso algún descubridor me ha dicho que lo quería traer al fútbol español, que lo querían convencer y bueno, pues lo tenemos ahí en el UFA marcando muchos goles. Ha sido llamado por Karpin, todavía no ha debutado con la selección absoluta de Rusia, pero es un chico que quizás lo que destaca es que es un delantero de área, es un cazagoles, no es alto, no es un clásico delantero como puede ser Dzyuba, como puede ser Sobolev, como puede ser Pogrebniak, quizás no es un Agalarov que más o menos es de 1,80 m, quizás con ese perfil de altura en cuanto a quizás Alexander Kerzhakov, y es un delantero de esos de ser pillo, de estar ahí presente en el área, de ponerse entre los centrales, de ser un rematador y de ser ese jugador que busca siempre los espacios para el gol, ¿no? Así que un delantero difícil, un delantero distinto, ¿no?, a lo que hay en el fútbol ruso, pero al que hay que tener en cuenta porque ahora mismo es el máximo goleador de lo que llevamos en este campeonato ruso. Ya su padre intenta, bueno, pues encargarse de él, decirle que las ruedas de prensa que poco a poco, que hay que proteger al chaval, así que, bueno, pues a ver si debuta en la selección rusa porque es un chico que está marcando pues muchísimos registros en cuanto a nivel goleador, por supuesto. Además, el tema es que la selección rusa ahora mismo se encuentra en una situación muy extraña con Dzyuba y está en busca de ese delantero centro que pueda llegar a hacerse con el puesto titular. De momento está Smolov, que bueno, Smolov es como una escopeta de feria que te puede marcar unos registros impresionantes en las primeras jornadas, como pasarte el resto de la temporada sin marcar ni un solo gol. Sí, digamos que Dzyuba es el emblema, es la estrella, es todo en la selección de Rusia, pero
se produce ese cambio en el cual Cherchesov ya no continúa en la selección y aparece Karpin. Con Karpin tuvo sus más y sus menos ya cuando le entrenaba en Spartak. Dziuba tuvo que ir cedido a clubes como el Rostov o incluso también luego ya acabó fichando por el Zenit y a partir de ahí digamos que se separan los caminos, ¿no?, entre Karpin y Dziuba, pero ahora se vuelven a encontrar en la selección. Hubo una reunión de 1 hora y media o 2, según habían dicho, cuando Karpin había sido nombrado, hubo una charla entre ellos dos. No sabemos en qué ha quedado, pero bueno, lo que parecía y pensábamos era que se iba a arreglar todo, pero en esa primera convocatoria de Karpin no llama a Dziuba porque dice que no está en forma cuando Dziuba ya había estado marcando goles, así que bueno, pues un poco llamativo, ¿no?, ese aspecto en el cual Karpin no llamaba a Dziuba, y luego en la segunda pues Karpin sí llama a Dziuba, pero es Dziuba el que se borra porque dice que no está en forma cuando venía de marcar en las últimas 2 o 3 jornadas, ¿no?, con lo cual es un poco raro, pero sí, Dziuba es ese delantero por el que apuesta siempre la selección rusa, es el capitán. Y en cuanto a su heredero, pues normalmente lo estaba siendo Smolov, un delantero veterano, que ya lo conocemos de haber estado en España en el Celta, de haber hecho temporadas de época en el Krasnodar, y ahora pues pertenece al Lokomotiv de Moscú. También venía marcando en esta temporada, era el máximo goleador antes de que lo fuera a Galarov, pero bueno, también Smolov, pues como tú bien dices, se acabó la pólvora, sobre todo en ese parón en el cual, bueno, pues la selección rusa se va a la fecha FIFA, no sé si fue en septiembre, y desde ahí no había marcado entonces, así que sí que había sorprendido porque Smolov era, digamos, ese suplente de Dziuba, y luego el tercer nombre quizás podría ser Zabalovny, ¿no?, el delantero del CSKA, que ha fichado este verano procedente del Sochi de forma gratuita. Pero sí, ¿no?, es ese debate de la posición del 9 en la cual pues está Dziuba, o debería estar Dziuba, más Smolov, más Zabalovny. En principio estos tres son los que solían ocupar esos puestos de la selección. No olvidemos también a Sobolev, incluso ya ha llamado a Tiukavin, el delantero de Dinamo, lo ha llamado Karpin, ahora también como ha sido el propio Galarov del cual estamos hablando. Así que hay muchas dudas sobre ese puesto de 9, pero bueno, con delanteros que están marcando goles, como el caso de Agalarov, pues muchas más opciones que puede tener el propio Karpin. El siguiente nombre sin duda es un habitual de la selección rusa y en las últimas convocatorias está siendo titular, por lo menos en los partidos con su selección. Y tú comentabas cuando estábamos diseñando esta lista de que quizás este era un nombre que ya no se podía considerar una promesa, sino ya una realidad. Estamos hablando de Safonov. Un portero que... Matvei Safonov, que ahora ya podemos decirlo, es el número 1 en la portería de la selección rusa. No olvidemos que Cherchesov tenía al principio en la portería por ese puesto número 1 a Guillerme, luego después de esa goleada que sufren en Serbia se carga, digamos, al portero del Lokomotiv, y a partir de ahí pues empieza a dar cabida a Shunin, al portero de Dinamo. Pero en esta temporada Safonov está muy bien, está a un grandísimo nivel, es quizás ahora mismo el portero más en forma que tenemos en el campeonato ruso, Matvei Safonov, que es verdad que ya es una realidad porque lleva 2-3 años en el cual pues se le conoce en Rusia, era el portero suplente de Krytsiuk, el portero que ahora es titular en Zenit. Y a partir de ahí, bueno, pues Safonov se hace con ese número 1 en la portería, tan solo tiene 22 años, pero sí es un jugador que viene siendo regular y titular en las últimas 2 temporadas, digamos. Siempre hay un debate en cuanto a cuál puede ser el mejor portero del futuro en la selección rusa, porque unos creen que puede ser Safonov y otros creen que puede ser Maximenko, el portero de Spartak. Digamos que llevan unas carreras un poco similares porque los dos ya son titulares en sus equipos, en estos grandes equipos, pero también hay que decir que con Safonov, bueno, pues en el puesto de la sub-21, cuando llegó la Eurocopa en abril, resulta que se lesiona y aparece ahí Maximenko, que es el que se hace con ese número 1 en la portería. Maximenko era normalmente el portero titular en ese duelo con Safonov por hacerse con la portería en la selección de la Eurocopa Sub-21, pero ahora sí que podemos decir que Maximenko ya no ha llegado a la selección absoluta y sí que lo está haciendo
Safonov, el portero del Krasnodar, con Karpin, y lo hemos visto ya de titular y destacando mucho en las últimas jornadas, como por ejemplo en partidos de la selección rusa de la Sbornaya contra Eslovaquia, en el cual, bueno, pues Eslovaquia ataca constantemente en el segundo tiempo y gracias a Safonov pues son capaces de proteger la ventaja, ¿no? En Kazán, o sea que Safonov, que es un jugador ya con 22 años, pero que ya más que promesa podemos decir que es una realidad y seguramente sea ese número uno en la portería, un portero con muchos reflejos, que igual puede tener algunos problemas en cuanto a salir del área, porque es un jugador bueno, un poco anárquico en ese aspecto, pero en cuanto tiene que hacer esas paradas de reflejos en su propia portería, pues es un chico muy, muy atento, es un chico bueno, que cumple muy bien, y también no solo eso, sino en las propias atajadas que tiene que hacer desde el punto de penal. Recuerdo alguna parada que le hizo a Artyom Zyuba cuando hubo un Zenit Krasnodar, así que un portero que quizás esté llamado a ser ese número uno, Matvei Safonov. Decir que me tiene enamorado desde la temporada 18-19 que se manda... Perdón, la 19-20 que se manda un temporadón. Y, Sí. y bueno, me tiene enamorado. Bueno, el Krasnodar, que era un equipo que normalmente enamoraba, pero estas últimas 2 temporadas le está costando un poquito. Sí, sobre todo en cuanto a la defensa. Tienen que hacer muchos fichajes en esos puestos porque los laterales se suelen lesionar. El lateral derecho, Sergei Petrov, no para de lesionar. Si estamos hablando de un jugador que ya ha sido llamado por la selección rusa muchas veces, es un jugador veterano, con lo cual Ramírez alguna vez, el ecuatoriano, ha tenido que pasar al lateral derecho para darle entrada a Villena, a Toni Villena, que llegó como uno de los centrocampistas del fútbol ruso, pero lo ha tenido que pasar Goncharenko al lateral izquierdo, pero no es un lateral izquierdo, por supuesto. Luego también hay que hablar de que Caio Pantaleao no es un central y siempre lo ponen en los toros, en el conjunto de los toros, como central cuando no lo es. Hubo muchos partidos en los cuales pues cometía errores como por ejemplo manos y demás que siempre le costaban o bien amarillas o bien expulsiones. Luego es un equipo que se hundía a nivel mental, a nivel de poner carácter. Bueno, el fichaje de Krychowiak en el centro del campo en ese aspecto les vino muy bien, y luego arriba tienen muchísimo potencial. La llegada de John Córdoba, después de que se fueran tanto Ari como Marcus Berg, ha sido un gran acierto. John Córdoba está marcando varios goles en la Premier League rusa. Luego también hablamos el otro día de alguno de los nombres, como el caso de Eduard Espertsian, uno de los chicos que ya es internacional absoluto por la selección de Armenia. Y luego no olvidemos Kabela, Klason, incluso Banderson, que está lesionado y todavía no se ha reincorporado a la disciplina del Krasnodar, pero hay muchísimo potencial en ataque, a diferencia de lo que hay en defensa. Por eso también hay que darle mucho más mérito a lo que está haciendo Matvei Safonov en la portería, que pues en principio es el número uno de la portería del Krasnodar y luego de la selección rusa. Y ahora que hablaste de defensas, volvemos a Moscú y hablamos de Igor Divaev, del CSKA de Moscú. Un central que, bueno, casi mide 2 metros, es un puro armario empotrado. Casi me sale una palabra que no puede salir en la radio. Pero, ¿es tan bestia este jugador nacido en Ufa? No suele ser un jugador en cuanto a niveles agresivos. Es un chico que sí que impone porque es alto, se acerca al 1,95 m, si no me equivoco, y es un jugador que es tiene una gran dificultad, ¿no? Cuando tienes que defenderle, cuando también tienen que defenderle los rivales el balón parado. Recuerdo que por ejemplo, recientemente marcó en campo de Arsenal Tula este DBF, defensa central de CSKA, y que también tiene una edad, si no similar, muy parecida a la de Matvei Safonov. Creo que los dos son del año 99, y estamos hablando de un chico que no es cantera de CSKA, que lo ficha el conjunto de la Armada del Ufa. Proviene de ahí, un club, el Ufa, que ha dado muchos talentos, como el caso de, por ejemplo, de Sinchenko o de Obliakov, que también lo tiene CSKA, o Lunyov, si no me equivoco, también el portero que está en el Bayer Leverkusen y que jugó en Zenit. O sea, un equipo al que hay que tener muy en cuenta, y estamos hablando de un Igor Divaev que por suerte pues ya se ha hecho con lo que la gente pedía en la selección rusa, con el puesto de acompañante de Zhikia, porque cuando estábamos hablando de la selección rusa en época de Cherchesov, el puesto de Zhikia era indiscutible, porque estamos hablando de quizás el mejor central del fútbol ruso, pero quien jugaba a su lado era Andrei Semyonov, un central que está en Akhmat, que mide muchísimo, es verdad, pero que es muy lento, que es muy torpe en ese aspecto, y en ese caso pues también Igor Divaev es un central muy alto, pero tiene mucha mejor salida de balón, tiene una mejor zancada, está mucho más concentrado en esos aspectos.
y bueno, digamos que tiene un mayor equilibrio, ¿no? Con respecto a Semyonov, Andriy Semyonov, el central del Akhmat. Entonces, bueno, pues digamos que esa pareja que forman en la selección, tanto Zhikia como Diviev, puede ser la mejor que podemos tener en el presente, ¿no? En el fútbol ruso. Igor Diviev, pues como decimos, ¿no? Primero había llegado cedido del Ufa al CSKA con una opción de compra bastante barata, no sé si era 1,5 millones de euros, una cosa así. Por supuesto, CSKA la ejecutó. Eso es, CSKA la ejecutó y bueno, pues estamos hablando de un Igor Diviev que se ha hecho, por supuesto, con ese puesto de central titular. A nivel de diferencia con respecto a la selección rusa, digamos que la selección rusa sí sabe que el mejor central es el izquierdo, que es Zhikia. Bueno, pues en CSKA el mejor central quizás es Igor Diviev y falta su acompañante porque Magnusson es el central islandés que ahora está mucho tiempo lesionado. Luego los fichajes de Fuchs, que ya lo conocemos, que han sido un auténtico fracaso porque no lo hemos visto. Además otros jugadores que no son capaces de asentarse como Gogua y demás. Entonces ese puesto de central izquierdo es el que no está funcionando en CSKA, pero el central derecho de Igor Diviev sí. Y mucha suerte tiene el conjunto de CSKA de haber fichado a este jugador que antes de haber fichado por CSKA se había podido ir al Arsenal. Hubo una propuesta del conjunto de los Gunners. Sí, eso es. Así que, bueno, pues un chico que se había quedado en el fútbol ruso, en el Ufa, para acabar en CSKA y para acabar siendo uno de los grandes defensas del fútbol ruso, además de también en el propio CSKA. Y bueno, pues con esa pareja de centrales ya conformada en la Sbornaya, como es la de Zhikia más Igor Diviev. Diviev sin duda es el otro caso de uno de los jugadores que ya podemos estar hablando de realidad y no tanto promesa. Sí. Y ahora que sacaste ese tema, yo creo que no hubiese hecho esta pregunta si no estuviésemos hablando de un jugador del CSKA de Moscú. Y es que el CSKA de Moscú se encuentra en una situación económica que no le permite competir con otros rivales como puede ser el Zenit de San Petersburgo. Y casi esa exigencia histórica que tiene el CSKA le obliga a estar ahí arriba compitiendo, algo que no ha podido hacer estas últimas temporadas. ¿Ves a Diviev fuera del CSKA siendo vendido? Sí, un caso parecido como el que le pasó con Golovin, que necesitan cash, dinero. Sí, a ver, la venta que tenía que haber hecho CSKA y que se hizo es la de Nikola Vlasic. Ya parecía que sobraba, digamos, entre comillas, la temporada pasada, como que se había quedado un poco a desgana, ¿no? En el conjunto de la Armada. Y bueno, pues esta temporada ya incluso por la presión pública que hacía su padre normalmente en la prensa croata, pues sí que se consiguió esa venta de Nikola Vlasic, cercana a unos 30 millones de euros. Y quizás el próximo jugador que pueda salir de CSKA, pues sí que podría ser Igor Diviev. No sé a qué conjunto podría ir. Yo creo que ya su tope en el fútbol ruso ya está. No le veo en un Zenit, por supuesto, ni en competencias como en Spartak, como en Loco y demás. Pero si quiere sacar cash, como tú bien dices, CSKA por Igor Diviev, me parece que es lo más apropiado, porque es un equipo que decimos que tiene muchos problemas en la defensa. Sorprendió que Igor Akinfeev se quedara toda la vida en CSKA, porque se hablaba mucho de que pudiera ir al Chelsea, el que para algunos es el mejor portero de la historia del fútbol ruso, no vamos a decir soviético porque está Lev Yashin, por supuesto, pero Igor Akinfeev, un portero de época, de leyenda, y que, bueno, pues que se ha quedado toda la vida en CSKA, y en este caso, pues el de Diviev. Ya sabemos que Mario Fernández también es otro de los que se ha quedado toda la vida, entre comillas, en CSKA desde que llegó a Rusia y que ya no va a salir seguramente del fútbol ruso. Eju, que también puede ser otra de las opciones en cuanto a ventas, porque Chalov desde aquella propuesta del Crystal Palace fue a menos. Hemos visto que ha fichado CSKA Zabalotny esta temporada, pero quizás sí que puede ser Diviev ese hombre que marque el futuro de CSKA en cuanto a nivel de mercado. Por cierto, un CSKA que no se ha reforzado incomprensiblemente, ¿no? Después de esa venta de Nikola Vlasic, y cuando tú bien dices, es un equipo que ahora mismo no es capaz de competir por el título y que tiene muchas carencias, sobre todo a nivel defensivo. Veremos si al final Diviev no le pasa ese hándicap de normalmente sufre el jugador ruso, de casi no estar incentivado a la hora de llegar a salir a jugar fuera de Rusia. Pero no salimos de Moscú para hablar del siguiente nombre, y es que otro jugador que he visto una elástica moscovita es Nail Umyarov, el jugador mediocentro del Spartak de Moscú. Un jugador de 21 años apenas y de que lleva ya 3 años en el club moscovita, proveniente de un club, el Chertanovo, muy particular, la verdad. Sí, la academia del Chertanovo, que está surtiendo muchos jugadores.
sobre todo al Krylia Sovietov de Samara, por supuesto. Hombre, la ha desmontado completamente. A ver, ya el Krylia Sovetov, el equipo de Samara, ciudad que por cierto me encanta, es que ya no queda nada Chertanovo, es... Por cierto, que Zaharian nació en Samara. O sea que imagínate un Krylia Sovietov ahora teniendo a Zaharian ahí, ¿eh? Pero bueno, se salió de la cantera del Krylia Sovietov y ya fichó por la academia de Dinamo y desde entonces pues se ha quedado en Moscú. Pero bueno, en cuanto a Nail Umiarov, estamos hablando de otra de esas perlas que tenía el Chertanovo cuando estaba en la segunda división. Estamos hablando de un centrocampista que quiere ser un líder, ya siendo joven. De hecho, es el capitán de la selección sub-21, Nail Umiarov, que él admite, bueno, que él es de Spartak, que su familia era de Spartak, ya antes de haber fichado por el conjunto de la carne, que es como se le llama así al equipo o al club, que el año que viene va a estar de centenario. Y es un Nail Umiarov, un centrocampista al que le gusta ser el director de la orquesta, al que le gusta estar ahí presente para el primer pase. Suele ser muy preciso en cuanto al pase corto. También quizás no es su función la de robar y la de estar en cuanto a la posición ahí pendiente de las intercepciones, pero también intenta cumplir en ese aspecto al lado de Zobnin, que también en ese aspecto, bueno, pues Zobnin le puede enseñar, ¿no? Porque es un jugador pilar fundamental de ese Mundial del año 2018, entonces pues es un chico que se ha hecho sobre todo con ese puesto de titular después de la salida de Alex Kral al West Ham United. Son diferentes Zobnin y Umiarov, porque Umiarov, ya digo, es más un director de orquesta, un poquito lo que podría ser más o menos Pirlo, ¿no? En este aspecto, quizá, no comparándolo, por supuesto, con una de las estrellas de la leyenda del fútbol mundial, ¿no? Pero digamos que es un jugador que le gusta estar delante de la defensa, que le gusta dar ese primer pase y luego que le gusta estar, sobre todo, pendiente de lo que sucede en el centro del campo. El líder de la selección sub-21, él dice que puede jugar en cualquier puesto del centro del campo, puede jugar tanto en el centrocampista defensivo como un poquito por delante y, bueno, pues en entrevistas ya ha dicho que su rol o que sus jugadores en los cuales fijarse eran primero Luka Modric y ahora pues Sergio Busquets, ¿no? Con lo cual estamos mirando un poquito cómo aprende de ese jugador, de Luka Modric, que es el genio, ¿no? Del último pase, pero también de Sergio Busquets, que es ese centrocampista defensivo capaz de ver un poco lo que tiene por delante de su defensa, un Nail Umiarov que, bueno, pues muchos creen que en el futuro va a ser el próximo capitán de Spartak, así que, bueno, pues un chico al que hay que ponerle mucho ojo. Es verdad que no aporta en cuanto a asistencias, en cuanto a goles, por eso quizás nos olvidamos un poquito de él, pero estamos hablando de la estrella, bueno, del capitán, del líder de la selección de la sub-21. Todavía no ha ido con la absoluta, es verdad, hay que decirlo, pero bueno, hay que darle tiempo, así que un Umiarov que, por supuesto, como tú bien decías, pues salía de esa academia particular del Chertanovo. Y hablando de futuro, y seguimos hablando de la academia del Chertanovo, hay un jugador que ya lo metimos como bonus track y la verdad que era algo que casi era una pretensión desde el corazón de un jugador que lleva ya muchos años desde la cantera. Es jovencísimo, muy joven. Ha acabado, como todos sabemos, en el Krylia Sovetov. Eso no hay que dudarlo. Y todos lo sabíamos. Sí. Estamos hablando de Pinyaev, una de las perlas que se llevan hablando de él años. Sí, un Sergei Pinyaev que creo que en noviembre va a cumplir todavía 17 años, con lo cual pues estamos hablando de un chico menor de edad, de un pibe, ¿no? Como se suele decir en Sudamérica, y es un chico del cual, bueno, pues se hablaba de él ya desde categorías inferiores, desde la selección rusa sub-15, sub-17, y siempre marcando grandes registros, pero sobre todo lo que nos había destacado y lo que nos había llamado más la atención es que ya había hecho pruebas con el Manchester United. Y que en el Manchester United decían que podía ser una de las promesas, uno de los grandes talentos que había pasado por Old Trafford en los últimos años. Así que un Sergei Pinyaev que ya había hecho pruebas en el Manchester United, que ya conoce y ya se hizo fotos con jugadores del primer equipo, recuerdo con Paul Pogba, por ejemplo. Así que bueno, vamos a ver si el futuro de Sergei Pinyaev pasa por el Manchester United. Es un chico con muchísimo talento. Ya lo inscribió el Chertanovo, creo que cuando tenía 15 años. Creo que si hubiera debutado en ese momento hubiera sido el jugador más joven de la historia del fútbol ruso en haber debutado. Un niño, bueno, pues jovencísimo, que ya digo, proviene de la academia de Chertanovo. Es ese grandísimo talento que llevaban esperando ahí en sus filas. La academia que también está en Moscú, la del Chertanovo, y que por desgracia bajó de categoría, ahora está en la tercera división, y es un Sergei Pinyaev. ¿Cómo?
Sí, sí, es que en cuanto ha desmantelado el equipo Krylia Sovietov, porque es que el caso es brutal, ¿no? Porque se llevan, creo que eran 8 jugadores e incluso el entrenador, pues a partir de ahí es muy difícil, ¿no? Volver a crearte, volver a construirte y volver a sacar todos estos talentos de una academia particular, no quizás como la del Krasnodar, pero bueno, que también tienen sus métodos como otros deportes, como también enseñar idiomas, porque Umiarov, por ejemplo, ya dijo que estaba aprendiendo inglés cuando estaba en el Chertánovo, y en este caso, bueno, pues hablamos de un Sergei Piñaev que es un extremo, que es un chico muy descarado, es un chico regateador, normalmente partiendo desde la banda izquierda. Lo que pasa es que se enfrenta a un Anton Zinkovsky, que también es otro de esos jugadores con muchísimo descaro del fútbol ruso, está en el Krylia Sovietov, lo ha llamado Karpin ya por fin para esta convocatoria de la fecha FIFA, aunque es verdad que luego lo descartó, y es un Piñaev que es verdad, poco a poco está teniendo minutos, es un chico que todavía no ha cumplido los 17 años, que no es titular, que es difícil todavía sentarse en el primer equipo, pero ya la temporada pasada debutó en Fenel, en la segunda división, y ya había dado sus primeras asistencias en los primeros partidos, ya había marcado sus primeros goles, con lo cual pues ya estábamos hablando de un chico que también es otro de esos talentos. ¿Quién va a llegar más lejos entre Zaharian y Piñaev? Bueno, no lo sabemos, porque ya Zaharian, digamos que lleva una temporada completa en la primera división, entonces, bueno, pues es una duda, ¿no? Que nos queda por ahí, pero los dos tienen muchísimo talento, todavía hay que ver a Piñaev teniendo minutos. Recuerdo aquel partido de Copa en el cual Krylia gana, creo que fue 10-1 o 10-0, no recuerdo a qué equipo, y Piñaev había marcado 2 goles ya en ese partido, con lo cual, pues el único partido que ha jugado de titular, por supuesto, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es difícil quitarle el puesto a Zinkovsky, y luego ya por la parte derecha a un Yezhov, que por ejemplo también había marcado cuando había visitado Krylia Sovietov a Dinamo de Moscú, en el cual, bueno, pues se había hecho con los 3 puntos en Moscú. Pero bueno, es un Piñaev que está poco a poco subiendo peldaños, a ver cuándo llega a la selección sub-21, a ver cuándo se empieza a sentar en el equipo del Krylia Sovietov, porque es una grandísima promesa, pero todavía es eso, una promesa, hay que darle tiempo. Creo que también está patrocinado por Nike, si no me equivoco, por algunas fotos que le he visto en Instagram. Con lo cual, bueno, pues Krylia Sovietov es verdad, apostando por muchísimo talento del Chertánovo, apostando por un fútbol de mucha calidad, hay que decirlo, hay que darle esos méritos al conjunto del Krylia Sovietov, y bueno, pues también por haberse hecho con Sergei Piñaev, ¿no? Así que, bueno, pues le deseamos mucha suerte, y a ver si el chico ya va teniendo más titularidades en este caso, y a ver si podemos, bueno, pues verle con esos detalles de lujo que seguro que nos están esperando para lo que viene en la Premier League rusa. Ya casi así es una introducción sobre el techo que puede tener Piñaev o Zakarian. De estos 5 jugadores, ¿cuál consideras que es el techo de cada uno? ¿De cada uno de ellos? ¿O cuál creo que puede llegar más lejos? Lo que tú prefieras contestar, Luis. A ver, a Zaharian, de hecho, bueno, esta cuestión también se me había quedado antes en el tintero, pero a Zaharian se le ha dicho incluso que lo está espiando el propio Fútbol Club Barcelona. Que bueno, que ya lo habían tenido en la lista, no sé cuánto de real es esto, pero bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona ya había tanteado a Alexei Miranchuk antes de que se fuera a la Atalanta, el ex jugador de Lokomotiv de Moscú. Se habla mucho de que pueda acabar en la Bundesliga, en clubes como por ejemplo el Borussia Dortmund, incluso también se había hablado del Wolfsburgo. Yo creo que sí que cuadra, un jugador con mucho talento para acabar en el fútbol ruso, en el fútbol alemán. Me cuadra que acabe en la Bundesliga como ese primer paso. Yo lo comparo bastantes veces con Kevin De Bruyne, ¿no? Con un poco de ese perfil, de ese mediapunta que es hábil para dar ese último pase, que no se arruga, que puede generar asistencias, que puede generar y provocar penaltis, que además tiene un disparo muy potente partiendo de una banda de la otra, y que hace mejores a sus compañeros. Así que Zaharian sí que tiene muchísimo potencial, y lo que se dice, ¿no? Que puede acabar en la Bundesliga. Lo de Agalarov es muy sorprendente porque nadie lo conocía realmente. Es ahora cuando le está conociendo el fútbol ruso realmente. Así que no sé en dónde puede acabar. Me imagino que ya hay clubes grandes del fútbol ruso que están empujando por él. Es un delantero diferente, como decíamos antes, al arquetipo de ese delantero clásico del fútbol ruso. Pero bueno, quizás si se va a Fyodor Chalov del CSKA pueda fichar a Galarov, más o menos por ese perfil de delantero de una altura similar.
Si se va Ponce, el delantero de Spartak, también puede ser que encaje ahí. Me parece que son jugadores con un perfil bastante parecido en ese aspecto. Pero no olvidemos que Spartak había fichado a Sobolev, el que venía siendo el calco de Artyom Dzyuba. Pero bueno, yo creo que de momento Agalarov tiene que hacer una temporada en Ufa muy buena, a ver si es capaz de salvar al equipo del Bashkortostán y luego ya a partir de ahí pues dar nuevos saltos, y vamos a ver si también debuta con la selección absoluta, con la Sbornaya, con la selección rusa. Y en cuanto a Umiarov, pues lo dicho, a ver si primero se hace con la capitanía del fútbol ruso, porque Zobnin ya ha dicho que está preparado desde hace varias temporadas para dar el salto. Es otro de esos jugadores que estaban preparados para ir al fútbol europeo y que todavía sigue en Spartak. Esperemos que ya no sea este su pico y vaya descendiendo. Pero bueno, en el caso de Umiarov, en primer lugar, lo que parece es que tiene que ser ese nuevo capitán de Spartak, y a partir de ahí pues veremos cuál puede ser su futuro. Sobre Safonov, hubo una oferta, me parece, de la Fiorentina ya hace unos años, en el cual, bueno, pues podía acabar en el fútbol italiano. Vamos a ver, es verdad que, bueno, pues el fútbol europeo se está fijando en algunos porteros. Hemos visto a Andrei Luniov, el del Zenit, fichar por el Bayer Leverkusen. Incluso Kritsiuk ha pasado mucha vida en el fútbol portugués. No sé cuál puede ser el techo de Safonov. El primero tiene que ser quedarse con esa titularidad de la selección rusa absoluta, y a partir de ahí, pues sobre todo, pues ir generando cartel para otras competencias y para otras competiciones. Y en el caso de Dibiev, pues a ver si acaba en el Arsenal, ¿no? Bueno, no lo sé, porque el Arsenal acaba de fichar a Tomiyasu, que también era una adquisición necesaria, yo creo, para el conjunto de los Gunners, que también venían con problemas en cuanto al puesto de central. Y bueno, pues ya yo creo el techo en el fútbol ruso ya lo tiene Igor Dibiev. Y a partir de ahí pues veremos qué competición es la adecuada para un central muy alto, para un central que puede ser dominante, y en este caso pues que todavía es muy joven, como decíamos, de Safonov. Y luego lo de Piñaev, pues a ver si se cumple ese sueño realidad y acaba en el Manchester United, que ya sabemos que es un equipo que por lo menos en las últimas temporadas está apostando por la gente de casa, con Marcus Rashford, Greenwood, con bueno, pues jugadores que están saliendo de ese equipo filial, bueno, de la cantera del propio Manchester United. Y a ver si el jovencísimo Piñaev primero cumple los 18 años, por supuesto, esperemos a eso, luego se asiente en la selección sub-21 a la cual tiene que ir, y luego ya a partir de ahí pues veremos cuál puede ser ese pico y en qué nivel se puede encontrar en esos momentos el extremo actual del Krylia Sovietov de Samara. Sin duda, Rusia tiene 6 nombres, pero también tiene una larga lista que no hemos llegado a mencionar. Pero sin duda la selección rusa se le espera en este cambio generacional, la verdad, que grandes nombres que pueden aportar, y esperemos que tengan mucho éxito en el futuro. Y para terminar, Luis, que sé que está esperando el partido del Spartak, ya te voy adelantando que van ganando 1-0. Que ha marcado Sobolev, me han dicho, ¿no? Sí. En directo. Y la última pregunta del episodio de hoy es, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son los proyectos más interesantes de la Liga Rusa ahora mismo? Proyectos en cuanto a equipos, dices, ¿no? Sí, los más interesantes que tú consideres que el público en general, pues que quiera pasarse por la Liga Santander TV. ¿Quién quiere hacerse de algún equipo en Rusia? Vale. Bueno, pues ahora parece que es buen momento para hacerse de Dinamo. Es un equipo que está surtiendo varios jugadores a la selección rusa. Está surtiendo y pasando a Zaharian, por ejemplo, a Tiukavin, el delantero titular que ha marcado en la última fecha FIFA con la selección sub-21, pero ya ha sido llamado por Karpin recientemente. Además, Denis Makarov, el extremo zurdo que juega normalmente por la derecha, también lo está llamando la selección rusa. También a Danil Famin, el centrocampista, uno de los que había salido del UFA, uno de esos especialistas del punto de penalti, un centrocampista box to box. Luego, en cuanto a la defensa, es un poquito más complicado porque los laterales son los uruguayos, tanto por la derecha Guillermo Varela como por la izquierda Diego Laxalt, y luego centrales, por ejemplo, está Valbuena, el que estaba en el West Ham United, el paraguayo, si no me equivoco, y luego el central que está a su otro lado es Iván Ordets, de nacionalidad ucraniana, con lo cual en esos puestos pues no pueden ir a la selección rusa, por supuesto, y además de Moro, de Nikola Moro, el centrocampista
croata, que también es internacional absoluto ya, con lo cual pues es un Dinamo que en cuanto a sus jugadores de ataque sí que están pasando a la selección rusa, y es una buena opción, yo creo, para esos amantes de esos equipos jovencitos, de esos equipos con talento, de esos equipos descarados y que no son los top de los top, porque Dinamo sí que era, digamos, top cuando había la Liga Soviética en los años 30-40. De hecho, el Spartak Dinamo era el gran derbi que había en el fútbol ruso, pero poco a poco estamos hablando de un equipo que descendió por primera vez en su historia a la segunda división, que tenía a Lev Yashin, por ejemplo, a esas estrellas, y que ha tenido que resurgir de sus cenizas para acabar creando con un entrenador alemán de mucho talento, con Sandro Schwarz, pues a un Dinamo que ahora está siendo uno de los top, no para aspirar a llegar al Zenit en ese primer puesto, pero sí para ocupar esos puestos europeos. Es verdad que esta temporada se la pegó de manera importante, porque se había clasificado para temporada europea. Bueno, la temporada pasada con Kirill Novikov, el anterior técnico, pero se estrellaron en Georgia y el equipo pues acabó fuera, ¿no?, de competiciones europeas a la primera de Europa League. Pero bueno, para aquellos amantes, yo creo, de un equipo que no sea el top del top y que apuesten por ese talento del fútbol jovencito, me parece que hacerse de Dinamo está bien, al igual que de Rubin Kazán. Yo creo un equipo que también tiene muchísima calidad, que ver a Hvicha Kvaratskhelia en sí solo pues ya te genera una sonrisa, ¿no? Pero además, pues ha fichado a jugadores como Dreyer, el extremo danés, que en su debut marcó 3 goles, que viene de hacer gol ahora, por ejemplo, contra Lokomotiv. También la incorporación de Haksabanovic, que yo creo que era el que había llegado para sustituir a Kvaratskhelia, porque se hubiera ido a una liga de grandísimo nivel, pero se acabó quedando el extremo georgiano. Pues ahí sumas a esos 3 jugadores de muchísimo talento, junto con George Despotovic, el delantero serbio que vino gratis del Orenburgo de cuando habían descendido a la segunda división. Pues también es un equipo al que hay que tener en cuenta. Incluso en el centro del campo, Hwan In-bom, el centrocampista surcoreano. Además, el lateral izquierdo, Samosnikov, está siendo el titular en la selección rusa. Yuri Yupin es un portero veterano, es verdad, pero también es uno de los que acude a la selección rusa. Rubin Kazan también es uno de esos grandes equipos que, en el pasado también ganó sus ligas, que también tuvo jugadores muy interesantes, caso por ejemplo, de Novoa, del Chori, en este caso que, estuvo en España y luego acabó en Zenit. Así que, el Chori Domínguez, sí, me acuerdo del apellido. Así que uno de esos clubes también muy míticos a los cuales hay que tener en cuenta Rubin Kazan. Y luego, quizás más allá del proyecto de CSKA o de un Lokomotiv, que ahora con una directiva alemana pues ha hecho un cambio importantísimo, fichando muchísimos jugadores jóvenes extranjeros y apostando menos quizás por el fútbol ruso, yo creo que Krylia Sovietov, ¿no?, es un poco un perfil de club parecidillo, puede ser a Dinamo, me parece, en cuanto a jugadores de esa intención, de ese proyecto, de jugadores jóvenes, de esos jugadores que tienen talento, quizás no tanta experiencia, pero que pueden tener su atractivo. Además, Krylia Sovietov le ha ganado a Dinamo, como decíamos. Es un equipo muy competitivo que viene de arrasar en la segunda división la temporada pasada con Iván Sergeyev, uno de los delanteros que ha hecho, que ha sido el Lewandowski de la segunda división, porque ha hecho más de 40 goles, ha sido una auténtica brutalidad. Y en esta temporada pues es de esos equipos que también hay que tener en cuenta, como tú bien decías antes, nutrido, por supuesto, por la Academia de Chertanovo, que, un equipo acabó de una forma, ascendiendo peldaños y acabando en la primera división, y el otro acabado en la tercera, ¿no? En este caso, comparando Krylia Sovietov con Chertanovo. Pero Krylia Sovietov también, además de Igor Sergeyev, también hablamos del extremo de Zinkovsky por la parte izquierda con muchísimo regate, de Yezhov, como decíamos, en la derecha, más Glushenkov como media punta, cedido por Spartak y que ya había tenido alguna cesión en el pasado en el propio Krylia Sovietov. Además, jugadores como Prutsev en el centro del campo, que acuden con la selección sub-21 y son titulares. Además, Lomaev, el portero, también está siendo uno de los titulares en la selección sub-21. O sea que, digamos que en ese aspecto, para hacerte de un equipo que dé esas oportunidades a jugadores jóvenes, yo creo que las opciones son Dinamo y Krylia Sovietov.
Pues ya saben nuestros oyentes, ya tenéis equipos para la Russian Premier League. Y Luis, despedirte, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por deslumbrarnos con tu conocimiento del fútbol ruso y brindar una oportunidad para que aquellos que no sepan mucho o casi nada de la Russian Premier League tengan la oportunidad de acercarse a ella. Bueno, aquí hemos dado muchísimos nombres, hemos dicho algunos equipos en los cuales, bueno, pues la gente se puede hacer fanática, bueno, también se puede hacer de Zenit, ¿no? Si es una persona que apuesta por ganar y ganar en este caso, o por CSKA, recordando aquel CSKA que había ganado de la Copa de la UEFA ya por 2005, si no me equivoco. Pero bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es esa alternativa con esas promesas y esos jugadores jóvenes para, digamos, hacerse de un equipo y no sufrir tanto, ¿no? En este caso, porque un equipo quizás no se clasifique para temporadas europeas o no descienda, ¿no? En este caso, como Dinamo y Krylia, debería ser que mantengan la categoría y subir poquito a poquito, pero bueno, estamos hablando de una Premier League rusa que tiene muchísimas particularidades, ya la describíamos antes, pero luego casos de clubes que año a año acaban desapareciendo porque sus sponsors o sus gobiernos administrativos no son capaces de darles el dinero que necesitan y acaban descendiendo o desapareciendo. Por ejemplo, el caso del Tosno, que ganó una copa rusa contra la Vanguard de Kursk y acabó descendiendo en ese mismo año y prácticamente desapareciendo. O luego, bueno, pues particularidades como que esto hace que luego no pueda haber playoffs por mantener la categoría. Bueno, lo del tema de la pandemia, que ya lo hemos visto todos, que es lo que pasó en el fútbol ruso con aquel, creo que fue Sochi 10, Rostov 1, bueno, cosas y particularidades que son muy especiales, pero que la gente no puede seguir en el día a día, y nosotros, desde ese prisma nuevo, ¿no? Que sean unas competiciones muy diferentes y alejadas de los grandes focos, pues nosotros intentamos transmitir, y creo que también hay mucha ilusión, ¿no? Por algo que es muy desconocido y que acaba siendo muy reconfortante, ¿no? Jugadores que luego los acabas viendo en grandes ligas y que dices, ostras, yo a este lo conocía de antes y qué bien, ¿no? Por ejemplo, Edgar Sevikian, un chico que está jugando ahora mismo en el Levante en la segunda división del fútbol español y que ya debutó con el primer equipo. Nikita Yosifov lo ha fichado el Villarreal y ya ha debutado con el primer equipo también en el fútbol español. O sea que, bueno, jugadores que los vas viendo que poquito a poco pues acaban saliendo de Rusia, que es algo que antes sí que sucedía en los años 90 quizás, pero ahora cada vez es mucho más difícil. O sea que, bueno, pues encantado de haberos dado más cosas y más argumentos para haceros fans del fútbol ruso, y esperamos que poquito a poquito pues tengamos muchos más fans de esta liga tan peculiar como es la Premier League rusa o la Tinkoff Premier League rusa. Pues esperemos que también nuestros oyentes disfruten y tengan esa felicidad de encontrar nombres nuevos en las grandes ligas después de haberlos vistos en la Russian Premier League. Y nos despedimos con Víctor Choi, con el indudable y eterno Kino. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах, группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи.
захватить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою.